En 1845, John Franklin dejó Inglaterra en búsqueda de un pasaje que conectara, a través del Ártico, el Océano Atlántico con el Pacífico. Según el comentario bíblico de Ken Hughes, en el libro de Santiago, Franklin llevó en su expedición 138 hombres escogidos de la Armada Real Inglesa. Nadie sabía lo que les esperaba. De hecho, ni siquiera parecían haberse percatado de las extremas condiciones climáticas que encontrarían en el Polo Norte. No obstante, zarparon a bordo de 2 buques de avanzada. Cada embarcación contaba con un motor auxiliar a vapor y un depósito grande para el carbón que podía almacenar combustible para 12 días en caso de que los motores a vapor fueran necesarios durante el viaje. Estaban confiados en que su expedición sería exitosa y fueron despedidos con toda la pompa y gloria real, pero no estaban preparados. No habían planeado lo suficiente, teniendo en cuenta lo que les esperaba en las aguas heladas del norte de Alaska. De hecho, la única vestimenta que llevaban eran sus uniformes y sobre todo provistos por la Armada Real. 2 meses después de haber zarpado, un ballenero inglés se encontró con las 2 embarcaciones cerca de la costa canadiense. Él fue el último europeo en verlos con vida. Equipos de búsqueda de ambas naciones emplearon 12 años analizando el trazado por el cual la expedición de Franklin pasó para poder descifrar el rompecabezas. Evidentemente la expedición fue demorada por el hielo que les impedía pasar. Unos esquimales decían haber visto hombres empujando un gran barco sobre el hielo. Luego, miembros del equipo de búsqueda vieron una imagen perturbadora en el estrecho de Simpson. 3 mástiles de madera, pertenecientes a 2 de los barcos, sobresalían en medio de los cielos. Entre los hallazgos, los más devastantes fueron descubrir que ninguno de los barcos había conservado su provisión de carbón. De hecho, ambos habían transformado el depósito de carbón en una gran sala de estar, con un órgano, una biblioteca de 1200 volúmenes y hasta un elegante bazar para la porcelana de té de los oficiales. Un historiador dijo una vez que la expedición de Franklin estaba preparada para las condiciones climáticas dentro de la sala de oficiales y no para el Ártico. ¡Qué gran verdad! Un equipo de búsqueda encontró 30 cuerpos congelados en una carpa cerca de la orilla. Los oficiales estaban aún vestidos con sus sobretodos y bufandas de seda. Estaban confiados y sus expectativas eran altas, pero no estaban preparados para los desafíos de dicha expedición. Jesucristo dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Déjeme preguntarle, ¿usted está preparado para esto? También le advirtió a sus discípulos, como dice en San Juan capítulo 16, versículo 2, «Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». ¿Está usted listo para eso? Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, «¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre». ¿Está listo para eso? Mateo capítulo 13, versículo 21 nos dice que, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Nuestro Señor, a través de su vida en la tierra, fue despreciado por los líderes religiosos. Los sumos sacerdotes se burlaron de él. Herodes se burló de él y eventualmente los soldados se burlaron de él. La iglesia primitiva fue ridiculizada durante Pentecostés y la ciudad se burló de los apóstoles de acuerdo con el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 13, al decir, «Están llenos de mosto». Dicho de otra manera, estos hombres están borrachos. Hebreos capítulo 11 dice que muchos creyentes sufrieron el oprobio. ¿Está usted listo para eso? Gálatas capítulo 6 versículo 12 nos dice que los creyentes serán aquellos que van a padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo le escribió a Timoteo y a nosotros también en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
En 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13, Pablo también escribe: somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Está listo para esto? Después de 100 años los judíos se habían acostumbrado a los muros derribados. Se habían acostumbrado a recibir agravios en contra de la ciudad santa y su Dios viviente. Pero ahora, un hombre con todas las herramientas para la construcción había llegado, trayendo todo lo necesario para una expedición de fe. Él había calculado el costo y sabía exactamente con qué cosas se podía contar. Trajo suficiente carbón, por así decirlo. Uno tiene que entender que en el tiempo del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén era el centro del propósito divino en la tierra. Restaurar la ciudad era un descrédito enorme para los enemigos de Dios y su propósito. Es así que en menos de una semana, Nehemías zarpó hacia Jerusalén. Los fríos vientos de la adversidad comenzaron a soplar. El enemigo, el injuriador, el calumniador, el aborrecedor de Dios y su pueblo había también llegado. La batalla se está preparando. Una tormenta de conflictos se está por desatar. Detrás de toda oposición a la obra de Dios está el máximo adversario de Dios. Cada vez que el cielo avanza, el infierno se opone. Y cada vez que usted vive para Dios, para que Él sea glorificado y su iglesia engrandecida, apoyada, defendida, sentirá el viento de la adversidad en una forma u otra. Sabiéndolo Nehemías o no, el adversario había establecido su base de operaciones justo afuera de Jerusalén. Vamos a comenzar a analizar a este enemigo. Antes de ver sus estrategias contra Nehemías, miremos más de cerca al enemigo mismo. ¿Quién es este enemigo? Él tiene varias artimañas y varios nombres. El primer nombre es Satanás, como en Job capítulo 1. Este nombre se asocia a su rol de adversario de Dios y su gente. También es llamado el diablo, como en Mateo capítulo 4 versículo 1. Esta palabra significa acusador. Él acusa constantemente a Dios ante las personas y a las personas ante Dios. Otro nombre que nuestro Señor usó para este enemigo en Mateo capítulo 12 versículo 27 es Belcebú. Significa señor de las moscas o maestro de las moscas y está asociado a su relación con todo lo que es corrupto. Pero quiero mostrarle otros nombres que aparecen en las Escrituras para este maestro de la corrupción. Ellos son el príncipe de este mundo, como en Juan capítulo 12 versículo 31. Lucifer, que era su nombre original y está asociado a su aura de luz, como en Isaías 14:12. Padre de mentiras, o sea, la fuente, el que origina las mentiras, así aparece en San Juan 8:44. La mentira es su idioma natal. Cuando dice una mentira, está hablando su propio idioma. Otro nombre, el tentador, como en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. El Dios de este mundo, 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Si quiere, tome nota de estos pasajes. El enemigo, como en Mateo capítulo 13 versículo 39. La potestad de las tinieblas, como aparece en Lucas capítulo 22 versículo 53. Y estamos mencionando algunos nombres de este enemigo que Nehemías y cada uno de nosotros tiene que enfrentar. El príncipe de la potestad del aire, como está en Efesios 2:2. El homicida, como le llama Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 44. El maligno, como el apóstol Juan lo llama en 1 Juan capítulo 2, versículo 13. La serpiente antigua, como es nombrado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y es interesante que en el primer libro de la Biblia él es presentado como la serpiente y en el último libro de la Biblia es la serpiente antigua. Otro nombre, el adversario, como lo llama Pedro en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, el ángel de luz también. Escuche la advertencia que Pablo da a la iglesia de Corinto y por qué no a la iglesia hoy en día en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dicho de otra forma, Satanás y sus maestros se visten a sí mismos con el vocabulario de justicia, pero mientras tanto intentan manipular, engañar y guiar a sus seguidores a la injusticia. El último nombre de Satanás es interesante. Se encuentra en Apocalipsis 12:3 y llama a Satanás el dragón escarlata. El contexto del pasaje revela el deseo de derramar sangre, su afición por la guerra, su deseo de matar y su poder para intimidar y engañar. Ahora pensemos cómo es que este enemigo de Dios y su pueblo está obrando. Primero lo hace, ¿sabe cómo? Con un propósito destructivo. Él es el que, según 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar, a quién destruir. Él está dedicado a destruir la alabanza del único Dios viviente, que está en el trono que él codició y por el cual luchó. Al fracasar fue echado a la tierra y desde entonces ha intentado quitarle toda adoración a Dios. Cualquier cristiano o iglesia dedicada a traer alabanza y gloria a Dios se constituye enemiga del enemigo. Cuando usted se propone en la vida traer gloria y honor a Dios, entonces el que se opone a la gloria de Dios se va a oponer a usted. Tenga por seguro esto. Satanás obra con el propósito de destruir. Pero segundo, él también obra con una habilidad excelente. Es inteligente, es astuto. Su reino está conectado a través de un sistema de comunicaciones increíble. Ahora, al analizar al enemigo, no quiero que se olvide de varias cosas. Primero, no quiero traer temor a usted, sino, escuche bien esto, su poder es limitado. Él no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Segundo, su influencia es delegada. Él no puede hacer nada sin el permiso de nuestro Dios soberano, y lo que Él planea para mal, Dios lo transforma en bien. La serpiente es una marioneta y los hilos están controlados por nuestro gran Dios. Pero tercero, escuche bien, su destrucción ya ha sido determinada. Él sabe lo que el final del libro dice. Él sabe, pero su odio lo motiva en contra del trono de Dios mientras tiene tiempo. Por último, ¿sabe qué? Su éxito es constantemente interrumpido. No solo que no puede ni alzar un dedo contra Dios, sino que también está limitado en lo que le puede hacer al creyente. El creyente que osa por fe llevar a cabo una expedición al territorio enemigo para el avance del Evangelio ha sido equipado con la ropa adecuada. El discípulo de Cristo tiene en su poder la armadura del creyente en Efesios capítulo 6. Allí describe cada pieza necesaria para protegernos contra el fuego del dragón escarlata. Pero pensando nuevamente en cómo él obra, este dragón no solo obra con un propósito destructivo, sino que también obra con mucha paciencia. Él es paciente, como el pescador que arroja el anzuelo con la carnada en el lago y espera. De igual manera, este dragón y su reino arrojan una carnada en el lago de nuestras vidas y esperan. Por semanas, por años, Él está dispuesto a esperar toda una vida. Sus carnadas tienen varios nombres en el Nuevo Testamento. Veamos ahora algunos de sus métodos. Pablo escribió en Efesios capítulo 6 versículo 11, «Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas o los métodos del diablo». Los métodos, aquí transliterado como acechanzas, del griego metodias, implica la astucia del diablo. La segunda palabra es maquinaciones y se encuentra en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Allí está la palabra. Maquinaciones en este versículo, o la palabra griega noema, puede ser traducida diseños, y se refiere a la capacidad intelectual. Dicho de otra manera, Satanás diseña trucos ingeniosos y trampas para enredar a la iglesia y al creyente, y él pone esas trampas con mucho cuidado y paciencia. Mi esposa vino hace un tiempo a mi oficina y me dijo, «Querido, debes leer esto». Era un libro que ella estaba leyendo titulado Bajo sus alas, escrito por Patsy Clayton. Si bien
Ella me dejó el libro para que hojee una página. Terminé leyendo varios capítulos. Clement describía a Satanás como un pescador y decía lo siguiente: la pesca es una buena manera de comprender el programa de Satanás para con nosotros. Vengo de una familia de pescadores, esos que no te permiten moverte en el bote para no ahuyentar a los peces. Algunos de mis familiares eran capaces de sentarse en un bote de pesca por 24 horas seguidas. Se sentaban y esperaban hasta ver la actividad en el agua, algunos movimientos. Al llegar el momento justo, arrojaban la carnada esperando que pique. Una vez que el pez mordía el anzuelo, se recogía y en poco tiempo se transformaría en nuestra cena. De la misma manera, Satanás desliza su bote en las aguas de nuestra vida. Luego espera pacientemente por momentos de debilidad, se fija en necesidades sin suplir y se mete en cuestiones que quedaron pendientes en nuestras vidas y prosigue a escoger la carnada correcta. Cuando piensa que es la ocasión ideal, arroja la línea y espera cuanto sea necesario hasta que nosotros mordamos el anzuelo. Luego recoge la línea y nos atrae. A diferencia de los pescadores que he conocido, Satanás no arroja ningún pez de vuelta al agua. El dragón escarlata ha tenido 2000 años para afinar su destreza y técnica para atacar a la iglesia. Escuche bien, él no puede tener nuestras almas, pero sí nuestro gozo. Puede destruir nuestra integridad, nuestro testimonio, nuestra efectividad. Esto siempre y cuando mordamos el anzuelo. Quiero mostrarle ahora cómo Satanás utiliza una atracción astuta. En ningún otro lado podemos encontrar una lista con los planes y estrategias de Satanás, sus esquemas y métodos de una manera más clara que en Nehemías, capítulos 4, 5 y 6. Por esta razón decidí titular esta serie La tentación del dragón escarlata. El adversario, el tentador, el engañador, el ángel de luz, el dragón, nunca es llamado por nombre en estos capítulos. Si usted se fija detenidamente, verá la sombra de sus escamas, podrá oler el fuego de su nariz y podrá casi escucharle entrar en el agua al dirigirse a Jerusalén. Lucifer va a diseñar 4 carnadas y va a arrojarlas una por una en el estanque de la vida de Nehemías. La primera carnada ha sido la más eficaz a través del tiempo. Esta es el escarnecimiento, ridiculizar. Fíjese en Nehemías capítulo 4 versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Él utiliza 5 preguntas despectivas. Se reían de los judíos, ridiculizaban a Nehemías y a sus trabajadores. Todo esto, cortesía de Sanbalat y sus amigos. Podemos resumir toda la situación en 5 preguntas diseñadas para intimidar y avergonzar a los judíos por lo que intentaban hacer. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Fíjese la primera pregunta en el versículo 2. Y habló Sanbalat delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Primero, esto cuestiona la fortaleza de los judíos. Él estaba atacando directamente la fortaleza de los judíos. ¿Qué piensan estos judíos débiles y miserables que están haciendo? En otras palabras, ¿quiénes piensan que son? Goliat formuló la misma pregunta cuando el pequeño David, se acuerda, armado con un palo y una piedra, se aproximó a él para luchar. Una piedra para Goliat y 4 más de ser necesarias para sus 4 hijos. El ejército israelí contuvo la respiración pensando: Goliat es muy grande para matarlo. Pero como un autor dijo, y con gran exactitud, David corrió hacia Goliat pensando para sí: es muy grande para que le erre. ¡Qué hermoso! Me encanta esta frase. David corrió hacia Goliat pensando para sí: es muy grande para que le erre. Cuando Goliat vio a David venir, se burló, como dice en 1 Samuel 17:42. Le tuvo en poco porque era muchacho. Alan Redfall escribe en su libro Nehemías, el hombre a cargo: el mundo juzga todo por su tamaño, por titulares, planes imponentes, anuncios importantes, y deja poca simpatía sobre el débil rebaño del pueblo de Dios. Usted, con sus pobres reuniones de oración,
Usted con su plan tonto de evangelizar personas una por una, casa por casa. ¿Cómo puede hacer frente a nuestros poderosos programas económicos en los cuales el mundo entero está revolucionado en pocos años? Usted no tiene intelecto, se queda en el tiempo, no tiene dinero, no tiene estatus. Pobre grupo de inútiles. ¿Cuántas veces pensó usted esto de sí mismo? Enfrentando un mundo que está utilizando todas las artimañas, muchas veces tal vez pensamos de esta forma. ¿Alguna vez experimentó la burla a causa de su fe? ¿Alguna vez ha sido ridiculizado por su relación con Cristo? ¿No se desmayó usted ante las carcajadas? ¿Quiénes se piensan estos pobres judíos que son? Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Van a construir por sí mismos? Esta es la segunda pregunta sarcástica en el versículo 2. Está diciendo, ¿tienen conciencia de lo que intentan hacer? No tienen ni la más mínima idea de cómo construir un muro. Fíjate, ese hombre es un vendedor de perfumes y aquel otro, ese hace joyas. Por ese lado, esas jóvenes pretenden mezclar en un mortero. ¿Saben qué? Este es un cuestionamiento de la inteligencia. Antes cuestionaron la fortaleza de los judíos, ahora cuestionan la inteligencia. ¿Alguna vez se sintió como un necio ante la sabiduría de este mundo? ¿Alguna vez titubeó ante la pregunta de un profesor o de un amigo erudito? Vamos a la tercera pregunta, la encontramos también en el versículo 2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Derek Kidner tiene razón al parafrasear esta pregunta al decir, ¿estos judíos van a construir por medio de la oración? ¿Es su única esperanza? Este era un cuestionamiento de la fe. Cuestionan la fortaleza, cuestionan la inteligencia, cuestionan la fe. ¿Cuánta astucia hay en esta carnada? ¿Se olvidaron que la fe de sus padres no fue suficiente para mantener estas murallas en pie? ¿Y que su fe no ha logrado que los muros se reconstruyeran en estos últimos 100 años? ¿Ustedes creen que tienen mayor fe que ellos? ¿Piensan que los sacrificios van a funcionar como un truco de magia? ¿Vamos a ver alguna obra milagrosa? ¿Cuántas veces llegan estas preguntas a nuestra vida? Sarcásticamente formulan la cuarta pregunta en el versículo 2. ¿Acabarán en un día? Esta pregunta cuestiona la organización. Era como decir, van a tener que terminar este proyecto en un día, ya que no tienen un plan que les dure demasiado. No van a durar mucho ahí afuera con el frío que hace, se van a morir congelados, no están preparados para el largo invierno. Esta era la cuarta pregunta. La última pregunta está en el versículo 2. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esta pregunta cuestiona sus habilidades. No tienen la destreza para resucitar un muro de entre los escombros. No va a funcionar, nunca lo van a lograr. Entonces este hombre llamado Tobías, que se encontraba en las inmediaciones del lugar, dijo en el versículo 3, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Se reían a carcajadas. El pueblo de Dios fue objeto de las risas por su fuerza, su inteligencia, su fe, su organización y su habilidad. Warren Wiersbe escribe en su libro Sea determinado, algunas personas que muestran valentía y firmeza al ser atacadas, desmayan al ser motivo de risa o escarnio. El dragón escarlata estaba a la espera y observaba, pero quiero que piense. Tal vez ustedes no tienen la habilidad para criar a sus hijos piadosamente. No tienen las fuerzas para vivir para Cristo. No tiene la inteligencia para hacerle frente a la sabiduría de este mundo. Usted no tiene la fe para determinar algo para Dios. ¿Quiénes se creen? Gente débil que son ustedes. Déjeme preguntarle. ¿Estuvo este dragón escarlata tirando carnadas ridiculizantes en las aguas de su vida? Uno solo puede imaginar cuán intensa fue para Nehemías y su gente la presión de la ridiculización. Seguramente alguien habrá dicho, Nehemías, tienen razón, deberíamos admitirlo, no sabemos lo que estamos haciendo, no somos constructores, esto es imposible. Pero permítame demostrarle por la palabra 3 maneras en las cuales Nehemías eludió las tentaciones del dragón. ¿Cómo hizo Nehemías para evitar las carnadas del dragón?
Hubo 3 factores. Lo que no hizo fue desquitarse. ¿Qué dice Tobías? ¿Que una zorra puede derribar la pared? Bueno, que venga para acá e intente empujarla él mismo si tiene agallas. No hubo nada así en la actitud de Nehemías. El desquite nunca reconstruirá los muros. Escuche esto. Preste atención, el desquite nunca reconstruirá los muros. Lo que sí hizo, lo segundo, lo que sí hizo fue orar. Hermano, ¿se percató de la oración en el versículo 4? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Alto, no se pierda esto. Palos y piedras pueden romperme los huesos, pero palabras jamás me lastimarán, puede decir alguno. No creo que sea así. Más bien Nehemías oró: Señor, los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero sus palabras me han lastimado. Escucha, oh Dios nuestro. Puesto en otras palabras, ¿has estado escuchando, Señor? ¿Has escuchado lo que nos dicen? ¿Nehemías fue tomado por sorpresa? No, pero le dolió de todos modos. Él no terminó de orar aún y sigue en los versículos 4 y 5. Vuelve el agravio de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Uno debe entender que esta oración pertenece a la dispensación del antiguo pacto. Nosotros no oramos de esta manera bajo el nuevo pacto. Nunca deberíamos orar para que personas no tengan el perdón de Dios. Nunca. El antiguo pacto estaba basado en la ley, y la ley estaba basada en el desquite o la venganza. Odiar a Jerusalén era odiar a Dios. Un enemigo de Jerusalén era un enemigo de Dios. Un santo del Antiguo Testamento le pediría a Dios que se vengara de sus enemigos por su gloria y su santa ciudad. Nehemías no dijo nada a los que lo injuriaban. Él se lo dijo todo a su amo y Señor. De esta manera esperaba que el Señor se encargara de sus escarnecedores, ya que la venganza es de Dios. Nehemías no se vengó, Nehemías oró. Tercero, lo que hizo a continuación. ¿Qué hizo después? Siguió trabajando. Fíjese el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tanto los palos como las piedras van a fracturar sus huesos, y las palabras siempre van a herirlo, siempre van a doler, pero no deben detenerlo. Que usted, así como Nehemías, eluda la poderosa tentación del dragón escarlata y su carnada del ridículo, y continúe construyendo los muros de su vida y el servicio para la gloria y honra de Dios. Amén, que así sea.